Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Bueno, hoy un episodio muy especial para nosotros. Es el episodio número 100, ¿no? Que por la gracia de Dios podemos grabar de manera consecutiva a lo largo de 100 semanas, ¿no? Ya que es un episodio por semana el que compartimos con ustedes. Y estamos muy agradecidos a Dios por ello. Comenzamos allí por abril del año 2024. Y bueno, ya pudimos recorrer buena parte de la Biblia, estamos en el 11º libro, habíamos arrancado desde Génesis 1, estamos ya en Primera de Reyes, hoy vamos a ver los capítulos 3, 4 y 5 de Primera de Reyes y con el horizonte puesto en Apocalipsis, ¿no? De ahí el nombre de nuestro canal. Recuerden que tienen todos los episodios disponibles, tienen que ir a la sección de videos del canal y están todos los episodios desde que comenzamos hace casi 2 años, ¿no? Porque bueno, hoy celebramos el episodio número 100, pero también ahora en los primeros días de abril vamos a celebrar los 2 años que por la gracia de Dios, vuelvo a insistir, de manera consecutiva pudimos grabar y ofrecerles a ustedes este recorrido por la Escritura absolutamente todas las semanas sin interrupciones. Pensábamos en un título para el tema de hoy y también en algún momento pensamos en hacer algún episodio especial, ¿no? Porque son 100 los que tenemos grabados. Así que bueno, unimos un poco las dos cosas. Vamos a seguir con nuestro orden, ¿no? Como veníamos. Hoy nos toca, como dije, avanzar desde el capítulo 3 de Primera de Reyes. La semana pasada hicimos el 1 y el 2. Y vamos a hacer el tema de hoy hasta el 5, pero también como homenaje de alguna manera a estos 100 episodios y relacionándolo con el tema, pudimos relacionarlo justo con el tema que hoy vamos a considerar, hemos colocado el título de 100 veces Dios, ¿no? Porque sobre todas las cosas, cuando nosotros recorremos la Biblia, lo hacemos con la intención de poder aprender de Dios, ¿no? De poder escuchar a Dios. La Biblia está llena de personajes, ¿no? Lo hemos visto desde el Génesis, y es interesante ver cómo el ser humano ha actuado, ha respondido, ¿no? en la historia bíblica, pero nunca nos olvidemos que el verdadero eje es Dios, ¿no? Es Dios obrando. Cuando estudiamos a Adán, cuando estudiamos a Abraham, cuando estudiamos a Noé, cuando estudiamos a David, a Jacob, a Moisés, no miremos solamente el personaje humano, ¿no? Y las lecciones que podemos aprender, sino también veamos a Dios, ¿no? A Dios obrando a través de la historia para guiar a su pueblo, para guiar a sus hijos y para mostrarnos el camino de la salvación. Por eso, 100 veces Dios. En cada episodio de Proyecto Apocalipsis, el protagonista principal es Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a avanzar entonces en nuestro estudio de hoy bajo este título. Comenzamos leyendo capítulo 3, versículo 1 de Primera de Reyes, que dice que Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, porque tomó por esposa a la hija de Faraón. La semana pasada vimos cómo había llegado al trono, ¿no? Luego de que uno de sus hermanos intentara usurpar ese lugar. Coronas de barro, ¿no? Era el título de la semana pasada. Pero ahora vemos a Salomón ya en el trono, que emparenta con Faraón, rey de Egipto, dice. También dice que trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar la casa del Señor y la muralla en torno a Jerusalén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos porque aún no había casa edificada al nombre del Señor. Salomón, dice el versículo 3, amaba al Señor y andaba en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los altos. Acá vemos a un Salomón entonces que emparenta con Faraón, que se casa con la hija del Faraón, rey de Egipto. Vemos a un Salomón que edifica su casa, ¿no? Su palacio real, pero también vemos a un Salomón que edifica la casa del Señor, dice, que también edifica una muralla en torno a Jerusalén y que amaba al Señor. Realmente empieza muy linda, ¿no? La historia de Salomón. Un Salomón que aparece prosperando en todo lo que hace y sobre todas las cosas un Salomón que en su corazón tenía a Dios, tenía un profundo amor por Dios, ¿no? Lamentablemente después, cuando sigamos estudiando más adelante, vamos a ver que en algún momento de su vida y por varios años, ¿no? de su vida, Salomón increíblemente se extravía, ¿no? Se aleja de Dios y recién al final de sus días vuelve al Señor, ¿no?
Pero qué hermoso es el comienzo de Salomón, este joven que amaba a Dios y que prosperaba en lo que estaba haciendo, en su casa, en la casa de Dios, en las murallas de Jerusalén. Entonces, en este contexto, ¿no?, de prosperidad espiritual y de prosperidad material, en el versículo 5 dice que una noche en Gabaón el Señor apareció a Salomón en sueño y le dijo: pide lo que quieras que te dé, ¿no? Y acá nos detenemos para hacer la primer gran pregunta, ¿no? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros, ¿no? Si Dios se nos apareciera en un sueño, en una visión, de alguna forma, y nos dijera: pedime lo que quieras, ¿no? ¿Qué pediríamos nosotros? La respuesta de Salomón, que fue buena a ese pedido o esa pregunta, ¿no?, que Dios le hace, determinó el rumbo de su vida, ¿no? Lo que nosotros queremos del Señor es importante, lo que nosotros esperamos del Señor es importante y determina el rumbo de nuestra vida. El de Salomón, en sus comienzos y mientras él amó al Señor, fue determinado para bien, ¿no?, la forma en que él respondió a esta pregunta. Pide, le dijo Dios, lo que quieras, ¿no? Vamos a ver qué pidió Salomón. Dice el versículo 6 que Salomón respondió: tú tuviste gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él fue fiel a ti de corazón, justo y recto. Y tú le has mostrado esta gran bondad a darle un hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Ahora, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de tu pueblo, y el que tú elegiste, un pueblo grande, que no puede contarse. El versículo 9 dice: así da, y acá viene el pedido, ¿no? Así da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y el versículo 10 dice que agradó al Señor que Salomón pidiese sabiduría. Valga la redundancia, aquí está la primera muestra de sabiduría, ¿no?, de Salomón, pedirle sabiduría a Dios. Él se veía joven, con una responsabilidad que asumir, sabía que no era fácil, sabía que el pueblo era grande, muestras sobradas hay de que era complicado, ¿no?, también en muchos aspectos. Había su padre David, ¿no?, afrontado muchas rebeliones, muchas situaciones. Evidentemente Salomón necesitaba sabiduría y no le pidió a Dios riquezas, no le pidió a Dios honores, no le pidió a Dios ninguna cosa material, simplemente le pidió a Dios sabiduría, ¿no? Dice: da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Qué importante el pedido de Salomón, qué sabio el pedido de Salomón. Y vuelvo a insistir con la pregunta: ¿qué hubiéramos pedido nosotros, ¿no? ¿Qué hubiera pedido yo? ¿Qué hubieras pedido vos? Vale la pena reflexionar en eso, ¿no? Porque lo que pidamos, como dije, determina nuestro futuro. Lo que pidió Salomón determinó su futuro, y para bien, ¿no?, en ese momento de su vida. El versículo 10 habíamos leído que agradó al Señor que Salomón pidiese sabiduría, ¿no? Y en el 11 dice que Dios le dijo: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber oír y gobernar? Cumplo tu pedido y te doy un corazón tan sabio y entendido como no hubo otro ni antes de ti lo habrá después. Y también te doy lo que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Interesante, ¿no? Y acá viene un poco a colación el título que nosotros hemos elegido para nuestro episodio de hoy: 100 veces Dios, ¿no? Cuando Dios le pregunta qué es lo que elige Salomón, qué es lo que elige pedir, la sabiduría que proviene de Dios, ¿no? Salomón elige a Dios. Entonces, cuando tenemos que elegir, tenemos muchas opciones en nuestro camino. En lo personal, viendo lo que la Biblia nos enseña, viendo este caso particular de Salomón, yo diría hoy: elijo 100 veces Dios, ¿no?, como nuestro título. 100 veces elijo a Dios por cualquier otra opción
que pudiere haber allí en el camino. Salomón eligió correctamente, Salomón eligió a Dios. Salomón, al elegir o al pedir o al reclamar la sabiduría, Salomón está eligiendo a Dios, ¿no? Está eligiendo ser guiado por Dios. Ahí está la clave, ¿no? Pedimos algo para seguir decidiendo, tomando decisiones nosotros solos, o nuestra elección tiene que ver con que Dios pueda guiar el rumbo de nuestra vida, siendo Él el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, ¿no? Tan importante realmente para la vida. Y yo aquí marqué, hasta llegar al final del capítulo 5, una serie de cosas, ¿no? que se pueden desprender de esta lección de Salomón. Creo que son 10, sí, son 10 las que marqué, que las vamos a ver rapidito y sintéticamente, ¿no? Las bendiciones que Salomón recibió por haber elegido a Dios y que nos hacen decir: elijo 100 veces Dios, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, 100 veces Dios. Lo primero, ¿no? Que ya lo leímos, lo vamos a repasar, y es el punto número 1 de estos 10 que marcamos para el tema de hoy. Está en el versículo 12, donde Dios le dice: cumplo tu pedido y te doy un corazón tan sabio y entendido como no hubo otro antes ni lo habrá después. Elegir a Dios es elegir el camino de la sabiduría, es elegir el camino del entendimiento, ¿no? En muchísimos aspectos, ¿no? La sabiduría de Dios para tomar decisiones en la familia, la sabiduría de Dios para tomar decisiones en el trabajo, la sabiduría de Dios para tomar decisiones en nuestra vida social, con nuestras amistades, en el lugar en donde estemos. La sabiduría de Dios también por otro lado, ¿no? Hoy el mundo vive días convulsionados con la guerra, ¿no? Si uno estudia la Biblia, conoce las profecías y lo que Dios dice, uno sabe dónde estamos parados, sabe hacia dónde va el mundo. Todo eso es sabiduría, ¿no? Y está acá, está en este libro, está en la Santa Biblia. Y ese es el primer beneficio, ¿no? que todo hijo de Dios obtiene al buscar a Dios. El segundo punto, versículo 13, dice: también te doy lo que no pediste, riquezas, gloria, tal entre los reyes ninguno haya como en todos tus días. Es decir, al decirle Dios que le daba riquezas y que le daba gloria, Dios le estaba proveyendo la seguridad del sustento, ¿no? Y también la seguridad del éxito en lo que emprendiera. Elegir a Dios, ¿no? Elegir a Dios, si bien a veces no es todo un lecho de rosas, ¿no? Pasamos los seres humanos pruebas, pasamos momentos difíciles, pasamos dificultades, pero elegir a Dios nos garantiza, porque la Biblia así lo dice, la seguridad del sustento, ¿no? Lo esencial, por lo menos, no nos va a faltar. Dios garantiza el sustento de sus hijos, y Dios también garantiza el éxito espiritual de sus hijos si nosotros permanecemos en Él. Tercer cosa, ¿no? Interesante de elegir a Dios, de elegir 100 veces Dios antes que cualquier otra opción. Versículo 14 dice: y si andas en mis caminos y guardas mis normas, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, prolongaré tu vida, ¿no? La bendición mayor que Dios desea conceder a cada uno de sus hijos, ¿no? A todo ser viviente, es la vida, obviamente, ¿no? Comparado a la vida, no hay nada que tenga la misma importancia, ¿no? Y acá Dios dice: prolongaré tu vida, ¿no? Y es una promesa muy linda que encontramos en las Escrituras, como también esta promesa está en los mandamientos, ¿no? En el quinto mandamiento, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que se alarguen tus días sobre la faz de la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios promete vida, ¿no? Si nosotros lo elegimos. Por supuesto, ¿no? Hay situaciones especiales y quizás hay casos particulares. Uno podría pensar bíblicamente, ¿no? En Juan el Bautista, que murió joven, decapitado, porque había un propósito de Dios allí, ¿no? Por eso esto no es por ahí para generalizarlo, pero sí podemos estar seguros de que si nosotros elegimos a Dios, elegimos 100 veces Dios, nuestra vida está en manos de Dios y que Dios la va a prolongar todo lo que sea necesario para nuestra salvación, ¿no? Creo que esa es la interpretación correcta que nosotros podemos hacer. No importa cuántos años sean, pero lo que importa es que Dios la va a prolongar lo necesario para nuestra salvación. Si seguimos leyendo,
En el capítulo 4, ¿no? Nos encontramos en el versículo 5 con esta declaración. Dice, porque Salomón señoreaba en toda la región y sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, desde Tifta hasta Gaza, y tuvo paz por todos lados alrededor, ¿no? Otras bendiciones que vienen de elegir a Dios. La bendición del dominio, ¿no? Del territorio que Dios le estaba otorgando aquí al rey, pero por sobre todo la bendición de la paz, ¿no? Acá habla de paz, justamente, ¿no? En este tiempo donde la paz es un bien tan añorado y donde lamentablemente el mundo está sufriendo tanto, ¿no? A causa de las guerras, a causa del horror, ¿no? de los conflictos humanos. Todos los días estamos viendo muerte, conflictos que lejos de apagarse es como que cada vez se encienden, ¿no? En distintas partes del globo terrestre, y cada vez hay más guerras y cada vez hay más enemistades y cada vez hay más odio, ¿no? Acá Salomón recibe la bendición de la paz, porque ¿de qué sirve tener dominio, ¿no? sobre ciertas cosas si no hay paz? No sirve absolutamente de nada, ¿no? Y al elegir a Dios, Salomón recibe esta bendición de la paz. El versículo 25 dice que Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y de su higuera, desde Dan hasta Berseba, porque en todos los días de Salomón. La bendición que viene de la mano quizás de la paz es la bendición de la seguridad, ¿no? La bendición de la tranquilidad. Dice aquí que todos en Israel y en Judá vivían seguros, ¿no? Algo que hoy como sociedad también añoramos y nos vemos quizás como sociedad a años luz de esta realidad, ¿no? Porque hay inseguridad por todos lados, en todas partes hay inseguridad en múltiples aspectos, no solamente pensando por ahí en los delitos o en las guerras, sino en un montón de cuestiones que hacen que hoy haya inseguridad económica, ¿no? Inseguridad en las relaciones con las personas, inseguridad en muchísimos aspectos. Acá Salomón recibe, él y su pueblo, la bendición de la seguridad, ¿no? Pero una seguridad distinta, que es la que Dios otorga, ¿no? La que Dios da como un regalo a sus hijos y a su pueblo. Versículo 26 dice que además Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes, ¿no? Otra de las grandes bendiciones que él eligió. Es importante volver a recordar que Salomón no pidió nada de esto. Salomón le pidió a Dios sabiduría, le dijo a Dios, guíame, ¿no? Sigo tus instrucciones, guíame, dame entendimiento, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, ayúdame a seguir lo bueno. Eso es lo que Salomón pidió. Sin embargo, Dios le otorgó todos estos dones que estamos viendo porque se agradó, ¿no? de lo que había en el corazón de Salomón. A Salomón no le faltó cómo movilizarse, ¿no? ni cómo expandir su territorio con 40.000 caballos, ¿no? con carros y con 12.000 jinetes. El versículo 29 dice que Dios dotó a Salomón de extraordinaria sabiduría y prudencia, anchura de corazón como la arena del mar. Qué lindas estas palabras, ¿no? Sabiduría, prudencia, anchura de corazón. ¿Cuánto contrasta esto también con la sociedad en la cual hoy vivimos nosotros, ¿no? Donde por ahí en vez de sabiduría hay necedad a la vuelta de cada esquina, donde en vez de prudencia hay imprudencia por todas partes, en las acciones, en las palabras, y donde en vez de anchura de corazón hay corazones egoístas, cerrados, no dispuestos a dar, no dispuestos a compartir. Por eso qué importante estas bendiciones que Salomón recibe y que están disponibles para cada hijo de Dios que elija el mismo camino, ¿no? que elija 100 veces Dios por sobre cualquier otra opción en la vida. Estamos llegando ya a la última parte. El versículo 31 dice que fue más sabio que todos los hombres y dice, y fue renombrado en todas las naciones de alrededor, ¿no? La fama y el honor que Salomón no pidió le fueron otorgadas, pero también le fueron otorgadas como un testimonio, ¿no? Porque justamente el propósito de Dios con su pueblo siempre fue ese. En la historia bíblica de Israel, sobre todo, se ha cumplido a cuentagotas, ¿no? Fueron muy poquitos los momentos donde se cumple el propósito de Dios. En estos primeros años de Salomón es uno de esos momentos. ¿Por qué? Porque un rey sabio, un rey entendido, un rey consagrado a Dios, que era prosperado y recibía las bendiciones de Dios por andar en los caminos de Dios, hacía que de todas las naciones
miraran ahí, ¿no? Y que de todas las naciones vinieran a querer aprender, a querer ver, a ver cuál era el secreto. Y Salomón decía, el secreto es Dios, ¿no? Pero esto lamentablemente se mantuvo poco tiempo. Después los hombres de Israel fueron alejándose de Dios al punto que terminaron en el exilio, ¿no? Allí en Babilonia. Pero qué lindo hubiera sido, ¿no? Que esto hubiera perdurado, que la fidelidad de los hombres a Dios o del pueblo de Dios hubiera perdurado para que las bendiciones de Dios floreciesen por todas partes y para que la gente fuera atraída, ¿no? a la verdad. Ese era el propósito que Dios tenía. Como siempre dijimos en varios de nuestros videos, ese cometido luego es dado a los cristianos, ¿no? Y habría también ahí que examinarse y ver cómo estamos como cristianos, si realmente estamos entregando nuestra vida a Dios, eligiendo 100 veces Dios, permitiendo que las bendiciones de Dios fluyan y que las personas vean y deseen acercarse, o quizás lamentablemente estamos lejos y el testimonio no es bueno y las personas no se acercan. Todo esto es para reflexionar y para meditar, y cada uno en sí mismo, ¿no? Sobre su propia vida, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos decidiendo, qué es lo que estamos eligiendo por sobre todo cada día. También dice que compuso, en el versículo 32, dice que compuso 3000 proverbios y 1005, dice, cantares, ¿no? También disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó acerca de los animales, las aves, los reptiles, los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado su fama. Lo que les decía recién, ¿cuál era el propósito de Dios? Que a través del testimonio de Salomón Dios pudiera ser conocido también en las naciones vecinas y en todo el mundo, ¿no? Ese era el propósito que Dios tenía. Y lo dotó de una sabiduría infinita, ¿no? No solamente en lo espiritual, sino también dice que acá disertaba, ¿no? Sobre la naturaleza, seguramente sobre historia, sobre distintas situaciones. Todo el mundo venía a escuchar a Salomón. Y hubo distintos hechos, ¿no? Como uno famoso que acá lo pasé yo por alto por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero cuando es muy famoso este hecho, cuando dos mujeres van a Salomón, las dos habían dado a luz, las dos tenían recién nacidos, uno muere y queda solamente uno de los niños, y las dos se disputaban, ¿no? La maternidad de ese niño. Y entonces Salomón dice, traigan al niño, ¿no? Dice, pártanlo a la mitad y denle la mitad cada una. Entonces, claro, ante esa situación la verdadera madre dice no. En cambio la otra, la que no era la madre, estaba de acuerdo. Y ahí se dan cuenta quién era la verdadera madre del niño. Por supuesto, la que dijo no, prefiero que se lo den a la otra antes de que lo partan y obviamente el niño muera. Bueno, hechos así que llamaron la atención de todo el mundo por la sabiduría de Salomón y que hacían que la gente se interesara, ¿no? Qué triste es ver más adelante cuando, igual eso será cuestión de otros episodios, ¿no? De Proyecto Apocalipsis, Dios mediante, pero qué triste es ver cuando Salomón se aleja de Dios, ¿no? Porque toda esa sabiduría, todo ese testimonio, todo eso comienza a derrumbarse, ¿no? De alguna manera, más allá de que al final de sus días él vuelve a Dios y su testimonio permanece, ¿no? Su enseñanza permanece para nosotros. Salomón compuso, como acabamos de leer también, el libro de Proverbios, el libro de Cantares, el libro de Eclesiastés, ¿no? Que están en la Biblia. Todos fueron escritos por Salomón bajo la inspiración divina. Vamos a cerrar con el capítulo 5, versículos del 4 y 5, que dice, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversarios ni mal que temer. Por tanto, he determinado edificar al nombre del Señor mi Dios, como Él lo dijo a David mi padre. Tu hijo que pondré en tu trono, en tu lugar, edificará casa a mi nombre. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio siguiente, ¿no? El famoso templo que es conocido, ¿no? Como el templo de Salomón. En realidad es el templo, o era el templo de Dios, ¿no? Donde se iba a adorar a Dios y donde se iba a manifestar su presencia, pero bueno, en el mundo es conocido como el templo de Salomón, ¿no? Porque fue quien llevó adelante la edificación del mismo. Y todo eso fue posible también porque Salomón había elegido a Dios, ¿no? Había elegido 100 veces Dios antes que cualquier cosa
que pueda ofrecer el mundo. Querido amigo y amiga, espero que hayamos sacado alguna enseñanza, ¿no?, del estudio de esta semana. Como siempre, los invito a poder compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, a darle un me gusta, hacer algún comentario. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada vez a mayor cantidad de personas, también a suscribirse gratuitamente al canal y de esa manera activar la famosa campanita, ¿no?, para que puedan recibir el alerta del nuevo video que se sube generalmente los días viernes en torno a las 6, las 7 de la tarde, hora argentina. Muchas bendiciones, amigos, y esta semana, ante las diferentes decisiones que tengamos que tomar, las distintas opciones que tengamos, recordemos este tema y recordemos que es preferible, ante cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer, elegir primero 100 veces Dios. 100 veces es preferible elegir primero a Dios. Muchas bendiciones y hasta la próxima semana.